Seguimos en vivo a través de Congreso Televisión. Nos vamos a la sala Francisco Bolognesi, segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización que preside el congresista Segundo Tapia. En estos momentos vemos al exministro de Transportes, Enrique Cornejo. Para hoy también se está citando al Contralor General de la República, Nelson Schack, y a otros que tienen que ver con como parte de las investigaciones. También se está citando a Amado Enco, Procurador Público, asimismo a Claudia Cooper, exministra de Economía. Pero los dejamos con el desarrollo de esta segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización. Estos son los antecedentes, pero ¿por qué, digamos, en la época en que yo era ministro, empezamos a ver nuevamente la importancia de buscar una alternativa al aeropuerto Velasco-Astete? El aeropuerto Velasco-Astete, señor presidente, se encuentra, como usted sabe y la población sabe, en medio de la ciudad del Cusco. Y es un aeropuerto que ya ha llegado largamente a su vida útil. Durante mi gestión como ministro de Transportes, tuve incluso que, disponer que se hicieran obras de mantenimiento urgente en las pistas, tanto principal como auxiliares del aeropuerto Velasco-Astete, que habían limitado tremendamente la capacidad operativa de los vuelos e incluso la seguridad de los pasajeros, al punto que los aviones tenían que apagar el motor una vez que aterrizaban y tenían que ser desplazados por un vehículo auxiliar sin usar los motores para no levantar las piedras que estaban en la pista, originando el problema de que se podría afectar un motor y, por supuesto, la seguridad de todos quienes estaban en esa operación. Además de eso, señor presidente, un aeropuerto siempre tiene que tener condiciones de seguridad por encima de cualquier otra consideración. Y el hecho de que el aeropuerto Velasco-Astete, que sigue en operación, tenga ya una condición técnica y operativa, digamos, que está en sus niveles límite, implica también una consideración especial. Ha habido incluso durante muchos años, muchas gracias, población y autoridades del Cusco que han objetado el aterrizaje de los aviones, por ejemplo, en vuelos que vayan más allá de lo que eran las horas normales. En mi época se autorizó, previa coordinación y chequeo técnico correspondiente, que los vuelos tuvieran un periodo mayor, digamos, de performance a horas nocturnas. Eso no había. Los vuelos antes aterrizaban hasta las 3, 4 de la tarde y luego ya no se podía, porque se mencionaba que había un tema de vientos cruzados que generaba un problema de seguridad. Sin embargo, el hecho de que el aeropuerto Velasco-Astete tenga unas horas de vuelo adicionales es también un limitante, porque en realidad debería ser un aeropuerto que opere las 24 horas del día. El aeropuerto Velasco-Astete es el segundo aeropuerto más importante en llegadas internacionales después del aeropuerto Jorge Chávez. Y un aeropuerto internacional de ese nivel, y teniendo en cuenta la importancia de Cusco como destino turístico, debería operar, señor presidente, las 24 horas del día y no por horas. Lo que quiero relevar, y seguramente será de utilidad, espero, para la consideración de esta comisión, es que esos estudios de los años 80 y de principios del año 2000 implicaban una evaluación en función de las tecnologías y las disponibilidades y capacidades operativas de vuelo que habían en esa época. Transcurridos 30 años, señor presidente, ha cambiado mucho, para bien, la industria de la aviación. En los años 80, efectivamente, aterrizar un vuelo en un aeropuerto de altura, este es un aeropuerto de altura importante, ¿no? Implicaba ciertas condiciones de seguridad y ciertas limitaciones en la parte operativa, por ejemplo, en la cantidad de peso con la cual se podía hacer los desplazamientos de los aviones. Todo eso ha cambiado, señor presidente. Hoy día tenemos aviones de gran operatividad, de mayor autonomía de vuelo, muchísimo mayor, y que incluso al Cusco hoy día vuelan con operaciones dirigidas por satélite. De manera que la acción del piloto, siempre por supuesto importante, y la acción del copiloto de manera redundante, son elementos adicionales a una operatividad que tiene una seguridad casi del 100% por el manejo que tiene tecnológicamente. Entonces, en estas condiciones, un aeropuerto en el Cusco, sea el Velasco-Astete o el aeropuerto de Chinchero que podríamos tener,
ya debe ser evaluado con las nuevas consideraciones tecnológicas que la aviación civil tiene. Por eso, en mi opinión, señor presidente, esta comisión también para su evaluación debería considerar la invitación a expertos en materia de aviación que permitan hacer esa diferencia que me parece importante para la evaluación de la comisión. No es lo mismo evaluar condiciones de vuelo, altura, vientos en el 2019 que en los años 80 cuando se hicieron los primeros estudios. Y sugiero que la comisión pueda invitar a la Organización Internacional de Aviación Civil, que es la organización mundial encargada de ver los temas técnicos de todos los aeropuertos del mundo y que corresponde a un trabajo que el gobierno peruano, el Estado peruano tiene con todos los países firmantes del acuerdo en el marco de lo que se llama la OASI. Por eso, cuando hubo estos problemas que estoy relatándole, señor presidente, estas limitaciones del aeropuerto Velasco Astete, estas circunstancias de las horas de vuelo, estas circunstancias de las pistas que principal y auxiliar tenían mantenimiento y eso limitaba las horas de vuelo al Cusco, entonces empezamos a ver nuevamente la posibilidad de activar este proyecto que estaba, digamos, por lo menos dormido mucho tiempo. Y así lo hicimos. Y entonces mi participación se resume en dos acciones, señor presidente. En primer lugar, convocamos exactamente, le daré los datos, en marzo del año 2010, convoqué a la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, para que pudiera venir unos expertos, una delegación al Perú y hacer una evaluación in situ, primero, de los estudios que se habían hecho anteriormente, estos que he relatado brevemente al principio. Y segundo, de la necesidad de los nuevos estudios que tendrían que hacerse para actualizar los otros y para hacer los que faltaran, ¿no? Y efectivamente, señor presidente, al pedido de mi despacho, la OASI respondió y envió una delegación técnica con un experto en estos temas que realizó un informe. Ese informe se presentó con fecha 21 de mayo del 2010 al Ministerio de Transportes y la comisión puede solicitarlo. Es el informe de la OASI, de la misión técnica con respecto a la evaluación de los estudios técnicos anteriores y las sugerencias y lo que se vino a llamar la hoja de ruta para poner nuevamente este proyecto en consideraciones técnicas y de seguridad que correspondan. Esa fue mi primera intervención y la segunda fue, en base a esta circunstancia, hacer una convocatoria, obviamente a través de la Agencia Especializada Proinversión, para que se inicie un proceso. Y eso se empezó, pero como es de suponer, señor presidente, el proceso se inició por los estudios. De manera que en la época en que yo fui ministro, básicamente lo que se empezó a hacer es la actualización de los estudios y para ello también tuve que intervenir de una manera particular porque ante la noticia de que se iba a volver nuevamente a poner en valor el proyecto en Chinchero, hubo, la verdad, en la zona del Cusco, en la ciudad del Cusco y en la provincia específicamente donde se ubica Chinchero, un conjunto de rumores, de circunstancias. Entonces, yo personalmente fui al Cusco, hablé con los presidentes de las comunidades que están en la zona de Chinchero, porque la principal preocupación que ellos tenían era cómo se iban a vender los terrenos, en qué condiciones se iba a hacer eso, y había muchas voces de que intermediarios iban a hacer esta tarea. Y entonces, reunido con los comuneros y sus dirigentes, la Gobernación Regional del Cusco y todas las autoridades pertinentes, convenimos en que ese proceso tendría que hacerse de manera transparente y con la participación, por supuesto, de las comunidades. Es todo lo que puedo informar, señor presidente, porque durante mi gestión ya no se produjo nada más. Posteriormente continuó este proceso durante el gobierno del presidente Humala y fue, entiendo, durante el gobierno del presidente Humala que continuó, se terminaron los estudios preliminares, el concurso avanzó y, lógicamente, ahí ya habían, como establecen las normas y los procedimientos en el caso de proyectos de inversión, el momento en que se empezó a discutir borradores de contratos, y obviamente la propia concesión o la buena pro. Esa parte ya no correspondió a mi gestión, ¿no? Resumiendo, señor presidente, 3 puntos.
Es importante tener un aeropuerto alterno al Velasco Astete, independientemente de la solución de este problema que su comisión está investigando. Necesitamos una alternativa. Es cierto que en algún momento se habló de otras alternativas en el mismo Cusco, pero la verdad es que Chinchero es la que tiene la mayor cantidad de estudios, incluso de rosa de viento, que es un tema muy importante porque los estudios de viento requieren años, no se pueden obviar. Y Chinchero ya tiene estudios de viento suficientes, de manera que, como repito, independientemente de la solución al problema que se está investigando, yo espero que una alternativa al aeropuerto Velasco Astete se haga pronto por razones de seguridad y para darle a todos los usuarios peruanos y extranjeros que van al Cusco realmente la posibilidad de un vuelo seguro durante todo el día y buena parte de la noche, porque sepa usted, señor presidente, que el tema de los vientos cruzados, que en algún momento fue un limitante para los vuelos después de las 3 o 4 de la tarde, hoy día ya está acotado a ciertas horas de fin de tarde y durante la noche no hay problema, de manera que ese es un tema positivo, pero lógicamente, señor presidente, el aeropuerto sigue teniendo el problema que está en medio de la ciudad. Así que un aeropuerto alterno cercano a la ciudad del Cusco, como es el caso Chinchero, sería una solución importante. Lo primero es entonces un aeropuerto alterno al Velasco Astete, es un objetivo que debe ser una política de Estado, por supuesto de manera adecuada, transparente. Lo segundo es en mi gestión. Efectivamente, frente al problema del Velasco Astete y sus limitaciones, empezamos a ver la posibilidad de retomar el proyecto de Chinchero. Pedimos información y participación del organismo mundial OASI. El organismo mundial OASI vino, hizo los estudios técnicos, recomendaciones, que por supuesto, supongo yo que con posterioridad ya a mi gestión se deben haber tenido en cuenta. Yo solicito que eso se vea como un actuado para el objetivo de esta comisión. Y en tercer lugar, sí se convocó al concurso, pero el desarrollo de este proceso duró mucho más que el tiempo de mi gestión y cuando yo dejé en julio del 2011 el proceso todavía estaba a nivel de estudios. Eso es lo que puedo informar, señor presidente. Muchas gracias. Damos la bienvenida a la congresista Esther Saavedra. El ministro, para que precise, ya nos dijo sobre los antecedentes, las necesidades y requerimientos que motivaron la toma de decisión para poner en marcha el proyecto de Aeropuerto Internacional de Chinchero, ¿no? También nos ha manifestado las acciones que realizó en su calidad de ministro de Transportes para impulsar este proyecto. Nos ha detallado también el avance y realmente el estado situacional en el momento que dejó la cartera. La pregunta es, ¿usted fue quien solicitó al Comité de Proinversión iniciar la convocatoria para la elaboración del proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero? ¿Sí? Es correcto, ya lo dije, señor presidente. ¿Recuerda usted cuáles eran las funciones del Consejo Directivo de Proinversión? Sí, el Consejo Directivo de Proinversión está conformado por varios ministros, presidido por el ministro de Economía y Finanzas, y su función consiste en ver las políticas que corresponden al desarrollo de los diferentes proyectos que se están viendo al interior de Proinversión, que a su vez son proyectos que son pedidos por los sectores a efectos de que Proinversión pueda desarrollar la tarea de promover la inversión privada en función de la normatividad vigente. Ok. ¿Quién o quiénes nombran a los miembros de este comité? No, el Consejo Directivo de Proinversión. A ver, vamos a dividir. De Proinversión y de los comités, ¿no? No, el Consejo Directivo de Proinversión está establecido por ley por los ministros. Los comités son nombrados ya ejecutivamente al interior de Proinversión, ¿no? Y ellos desarrollan su tarea técnicamente y en la mayoría de los casos, cuando los proyectos fluyen, obviamente se dan informes al Consejo Directivo, pero es el comité el que tiene la autonomía de este tema. Bien. ¿Podría decirnos en qué consistía el plan de promoción del proyecto de Aeropuerto Internacional de Chinchero, de manera puntual? Bueno, en realidad es lo que he dicho, consistía en buscar la manera más adecuada de poder desarrollar este proyecto
teniendo en cuenta las políticas de Estado que se siguen desde los años 90, es decir, desde la Constitución del año 93, donde la participación de la inversión privada es considerada un elemento básico para nuevos proyectos de inversión. Entonces, en este caso, la Agencia Proinversión es la encargada de buscar en el mercado empresas privadas que puedan participar conjuntamente con el Estado. Hago hincapié en un tema que deberá evaluar esta comisión. No es un tema en el que lamentablemente yo pueda darle una información porque ya no ocurrió cuando yo era ministro. Pero, y usted puede esto constatarlo con el personal del Ministerio de Economía y Finanzas. En una concesión, el concepto fundamental es que el Estado le da al inversionista privado durante un tiempo la capacidad de gestión sobre el proyecto, no la propiedad, eso nunca se transfiere, y durante ese periodo de tiempo que se establece por una serie de razones financieras, técnicas, de devolución de la inversión, etcétera, la inversión privada va a recuperar lo que pone, pero el tema principal aquí es que la relación entre el porcentaje de inversión que pone el Estado y el porcentaje de inversión que pone el privado debe ser correspondiente a los riesgos que cada uno establece. Y yo diría, señor presidente, que esta es la razón fundamental, el factor clave en una concesión, que cada quien aporte en función al riesgo que tiene. Y por supuesto, el riesgo tiene que estar balanceado. En un proyecto, si el riesgo fundamentalmente es del Estado, entonces obviamente eso ya en la práctica es una obra pública, ¿no? De manera que yo no puedo dar una afirmación sobre ese tema, porque yo no era ministro cuando estos temas se deliberaron, pero usted me ha preguntado cuáles son las consideraciones de un proyecto para promoverlo a través de la inversión privada. Es ese, ¿no? El Estado ojalá pudiera tener todos los recursos disponibles para hacer todas las obras de infraestructura que necesita. Según los últimos cálculos, la brecha de infraestructura es superior a los 180.000 millones de dólares y más. Eso hace que para poder tener la obra de infraestructura antes, es necesario que una parte del esfuerzo lo haga el Estado y otra parte del sector privado. Sin embargo, como repito, la participación del sector privado tiene que estar acotada al riesgo en el cual incurre. Y este manejo de riesgos tiene que estar adecuadamente balanceado. Eso es lo que se encarga de velar el comité o los comités de proinversión correspondientes, ¿no? Y por supuesto desarrollar el proceso de acuerdo a lo que la ley establece, que establece una serie de pasos desde la convocatoria, que es cierto que se hizo durante mi gestión, pero luego vienen otras etapas, ¿no? Vienen la elaboración de estudios, la contratación a consultores, y todo eso toma un tiempo, y este proceso llevó mucho más del tiempo que yo estuve ya en el ministerio, y las partes fundamentales que esta comisión está investigando se hicieron después de mi gestión. No puedo darles mayores luces sobre eso. ¿En qué consistían las bases del concurso y bajo qué modalidad se diseñó el proyecto de Aeropuerto Internacional de Chinchero? Bueno, lógicamente, como repito, sería un concurso donde se va a buscar la participación de la actividad privada. Normalmente, cuando esto se busca, hay que tener buscar un contrato que permita cubrir los requerimientos del Estado y, por supuesto, cumpliendo la legislación vigente, pero era claramente una asociación pública-privada. Ahora, exactamente qué porcentajes, qué circunstancias se desarrollaron ya no ocurrieron en mi gestión. Para que diga cuáles fueron los indicadores para determinar los requisitos mínimos que deberían cumplir los postores en lo referente a capacidad de gestión y operaciones aeroportuarias. Ese es un tema que corresponde al comité correspondiente, no es un tema que ve el ministro de Transportes. Para que diga cuáles eran las características principales del proyecto de contrato que se puso a disposición de los postores. Tampoco es un tema sobre el que pueda darles luces, lamentablemente, señor presidente, porque los modelos de contrato y el desarrollo de las variaciones a los contratos se hicieron ya durante el gobierno del presidente Humala. Ya, porque justo en el 31 de agosto del 2010 se hizo la convocatoria, ¿no? Por Proinversión.
Y aquí en esta parte estamos viendo recién en relación así el tema del proyecto, ¿no? O sea, el proyecto en sí. No exactamente, ya no estamos viendo el tema de los contratos, etcétera, ¿no? Porque en un momento, o sea, esto se convocó, este proyecto, ¿no? Y fue durante su gestión. Entonces, queremos que en ese proyecto ya tenían que estar establecidos ciertos ítems, ¿no? A eso estamos viendo, ¿no? Por el otro, el tema del contrato ya es otro escenario, ¿no? Y el tema de la adenda es otro escenario. Entonces, como usted estamos viendo específicamente el tema del proyecto en sí, la convocatoria del proyecto, ¿no? Sí, como dice aquí en este documento que me ha permitido leer, el 31 de agosto del 2010 se convocó al proyecto, pero a partir de ese momento, al concurso, perdón, a partir de ese momento, lo que se establece como base entra transparentemente a consideración del mercado y los interesados empiezan a emitir opinión sobre los diferentes puntos. Este proceso ha durado mucho más que mi gestión, ¿no? De manera que ya los detalles operativos, o sea, exactamente qué pasó con esta convocatoria mientras Proinversión iba y buscaba interesados, etcétera, que esa es su tarea. En mi gestión empezamos a ver facilidades para que los consultores que fueron a su vez contratados por Proinversión pudieran entrar al terreno, poner las calicatas y hacer los estudios de suelos que corresponden. O sea, en mi época esto ha sido básicamente lo que ha ocurrido. Empezar a completar los estudios para que se pueda desarrollar el proceso. La fórmula ya estrictamente que establece en las bases sería un tema que debería el comité de proinversión correspondiente plantearlo. No tengo el detalle. Ya. Entonces, solamente igual, para que nos diga que no tiene el detalle y que, o en todo caso, es responsabilidad de Proinversión y que usted no tenía conocimiento. Entonces, tenía conocimiento, o sea, sobre las características principales del proyecto de contrato que se puso a disposición de los postores. De manera general, como repito, es un contrato en el que participa una empresa privada que en ese momento no se sabía quién podía ser, y la idea era buscar, conforme se van avanzando los estudios, ¿no?, el pari passu, la conformación adecuada de la intervención de uno y otro. Ese detalle ya ocurrió después de mi gestión. Ok. Vale decir también si usted conocía las bases que estaba prevista en el proyecto de contrato que estarían a disposición de los postores. Tampoco, o sea, en las bases en relación a... En las bases hay originalmente unos principios básicos que luego se van modificando en el desarrollo del proceso, en función de una serie de situaciones, estudios que se van completando, opiniones de los sectores, opiniones de los interesados, todo de manera transparente y públicamente. Esa tarea la tiene el Comité de Proinversión, corresponde. Por eso digo, o sea, desconoce de esto. Ese detalle no lo tengo, ya, digamos. En cuanto a las capacidades de gestión y operación aeroportuaria requeridas en las bases del proyecto de concesión que estamos hablando, tampoco tenía conocimiento sobre las capacidades de gestión y operación aeroportuaria requeridas en las bases del proyecto de concesión, que al final incluso terminó en una convocatoria. Sí, lo que se necesitaba era, y eso es lo que hace el sector, solicita a Proinversión que haga una convocatoria y que quienes participen sean empresas que tienen la capacidad de operar un aeropuerto de esta envergadura, que como he dicho es el segundo más importante en operación aeroportuaria en el Perú. Ahora, detalles técnicos de qué deben ser esas características no los maneja exactamente ya el Ministerio. En ese momento ustedes pensaron de que más o menos cuál sería la característica de la inversión, dicen APP, ok, pero se habló que en un momento plantearon que sea autosostenible y el año ya 2013 lo cambiaron a cofinanciada. ¿Tenía alguna referencia usted sobre esto? Señor presidente, las concesiones efectivamente pueden ser autosostenibles o pueden ser cofinanciadas. Pero hay un detalle importante en las inversiones autosostenibles. Las inversiones autosostenibles implican que el inversionista privado pone toda la inversión, el 100%. Y a través de la tarifa o del precio del ítem que corresponda, recupera esa inversión en un tiempo X, ¿no es cierto? La propiedad no está en juego, es del Estado.
Pero normalmente las operaciones autofinanciadas en obras de infraestructura pública en el Perú ya no hay muchas. En la mayoría de los casos de los proyectos que están en proceso y de otros que todavía no están, el Estado tiene que poner una parte importante de la inversión. Entonces se convierte en una operación cofinanciada. Si en algún momento alguien pensó que podía ser autofinanciada, seguramente pensando en que una alternativa de ese tipo podría ocurrir. Sin embargo, esto iba a requerir en algún momento el cofinanciamiento del Estado. Pero ojo, ese cofinanciamiento, señor presidente, tiene que ser un cofinanciamiento razonable. Si el Estado va a poner el 90% de lo que hay que poner, eso ya casi es una obra pública. Entonces, cuando eso ocurre, le estoy dando un criterio que mi sector se tenía. Entonces, si fuera un caso así, que es una obra que tiene, por decir, 80-20 o 90-10, 90 para el Estado y 10 para el privado, de requerimiento de inversión, entonces lo que tendría que haberse hecho es dividirse el concurso en dos. La parte más importante de la inversión pública, ponerla por obra pública, y la parte correspondiente a la participación privada, ponerla en concesión, porque va a corresponder, como decía, al riesgo que efectivamente está incurriendo el privado. Esa decisión ya no correspondió a mi gestión, sino a la gestión siguiente. Le decía porque hasta cuando se convoca y hasta el año 2013, o sea, cuando se ganó también esta convocatoria, estaba como autosostenible, ¿no? Pero luego, el 2013, fue cambiado ya durante el tiempo del señor Ollantumala, con un cambio que hubo también ahí en Proinversión y en comités, fue cambiado a cofinanciado, ¿no? Y ahí ya se hablaba de que la empresa, en las bases de esta convocatoria, se hablaba de que de la capacidad de gestión y operación aeroportuaria debía ser, pues, que debería acreditar haber operado durante los últimos 3 años 1 o más aeropuertos, ¿no?, cuyo volumen conjunto de pasajeros gestionados sea iguales o superiores a 4 millones de pasajeros anuales, y al menos uno de ellos individualmente sea de un mínimo de 3 millones de pasajeros anuales. Obviamente, solamente que esto sí figuraba prácticamente allí, ¿no? Ya después que en el camino apareció ya, y ganó con Turbás, y es otro tema, ¿no? Ya eso no corresponde a lo que quería decir, ¿sabe qué? Si en las bases estaba previsto el factor de competencia y en qué consistía. Doy la bienvenida al congresista López, congresista Ceballos y al congresista Mauricio Müller. Exministro. Sí, no recuerdo el factor de competencia preciso que había, señor presidente, pero en relación a lo anterior que usted señaló, es muy probable que en un principio se haya querido que esto fuera autosostenido. Pero, señor presidente, para que sea autosostenido, repito, el proyecto tiene que dar los números correspondientes. No sería el primer caso, hay muchos en Proinversión, donde en el desarrollo del proceso, mientras se va convocando a posibles interesados, resulta que no se puede, con los números a la vista, plantear el tema de manera autosostenible, y entonces pues viene la necesidad del cofinanciamiento. Ahí viene cuánto de cofinanciamiento es lo que hay que poner. Y ese es un tema fundamental, pero ese tema ya no me correspondió durante mi gestión. Correspondió a Proinversión. Y al gobierno siguiente, ¿no? En cuanto al ofrecimiento de menor pago de cofinanciamiento, ¿era un factor determinante para adjudicar el proyecto o tampoco conoce? No recuerdo exactamente el factor de competencia, pero evidentemente en varios proyectos de este tipo se pone que si alguien dice, bueno, yo voy a poner mucho más, o sea, el cofinanciamiento del Estado es menor, eso puede ser un factor a favor. Pero claro, siempre pensando que, vamos a decir, el privado va a poner, pues, no sé, 30, 40, 50%, ¿no? Si va a poner porcentajes menores, hay que pensarlo, ¿no? Porque okay, ya, como repito, hay otros proyectos, usted le puede preguntar a Proinversión aquí, ejemplos de proyectos. Hay otros proyectos donde el cofinanciamiento es alto por parte del Estado, entonces es preferible no hacer una concesión, sino en la parte de la inversión mayor, que es del Estado, se hace una obra pública, ¿no es cierto? Y en la parte pequeña o menor, digamos así, que corresponde sí a un esfuerzo del privado, se hace una concesión. Hay varios proyectos que tienen esa característica. Bien.
Bueno, en este caso ya en futuro se quedó en 70-30, ¿no? O sea, la inversión privada 70-30 y bueno, que al final terminó en casi una obra pública en 80-20, ¿no? Pero bueno, y ahí queríamos que nos diera una apreciación, ¿no? Por ejemplo, cuando se convoca ya este proyecto y en futuro ya en el contrato, el que gana es el que, digamos, ofrece menos en cuanto a financiamiento, ¿no? Por ejemplo, si el Estado podía pagar 465 millones para hacer ese aeropuerto y gana el que tiene 264 millones, ¿no? Es el que menor, digamos, dinero, digamos, de préstamo incluso tenía que, para la inversión. O sea, el Estado puede pagar 465 millones y gana el que, en la parte de postor, 265 millones, ¿no? Entonces, esa es la sorpresa que tenemos ya, pero eso ya fue en futuro, pero yo quería que si ustedes advirtieron, para que diga cuál era la capacidad de construcción de infraestructura requeridas en las bases de proyecto de concesión. Como usted mismo lo ha leído, señor presidente, y yo lo dije de manera general en una respuesta anterior, desde el sector lo que dijimos en la época en que yo estuve ministro es que el operador que tendría, cualquiera que sea, participar en este concurso, tenía que tener las características para operar al segundo aeropuerto más importante del Perú y uno de los más conocidos del mundo, que es el aeropuerto de Cusco. Pero el aeropuerto del Cusco, independientemente de lo que su comisión evalúe, necesita una alternativa. Me refiero al Velasco Astete. Ese es un tema que hay que solucionar, ¿no? ¿Podría explicarnos en los contratos de asociación pública-privada qué obligaciones y riesgo asume la empresa concesionaria? Las obligaciones que asume y riesgos son las que están correspondiendo al nivel de inversión que pone, ¿no? Y lo que debe hacer, en este caso, el proinversión, y además, como es una concesión, tendrá que emitir opinión sobre este tema el regulador, que en este caso es OCITRAN, es que la proporción de riesgos esté bien delimitada y por lo tanto la participación del privado y del público estén también bien delimitadas en cuanto a sus obligaciones, ¿no? Por supuesto que si pone, digamos, una X cantidad, evidentemente tendrá derecho a recuperar su inversión, pero tendrá como obligación operar el aeropuerto en condiciones óptimas de seguridad, en estándares internacionales y, por supuesto, en función de lo que la propia base y el contrato establezcan como obligaciones. Pero, repito, lo fundamental es que tiene que ser en proporción a los riesgos que establece, en este caso, la respectiva operación. Gracias, ministro. En los proyectos de concesiones de obras o... Interrumpimos la transmisión de la sesión de Comisión de Fiscalización. Nos vamos a la Plaza José Faustino